Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio, lo mejor este viernes 22 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, terminando la semana, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control oficialista, ordenó el restablecimiento del servicio de DirecTV y la toma de sus sedes, además de sus oficinas, pero no su satélite. La pregunta que muchos se hacen a esta hora en redes sociales es cómo lo piensan hacer con el satélite Simón Bolívar. Bueno, se trata evidentemente de actitudes retóricas. Vamos a conversar al respecto durante la tarde de hoy. El presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó, aseguró que seguirán luchando porque se restituya la señal de DirecTV en Venezuela. De hecho, el mensaje del director de comunicaciones de la presidencia interina, Alberto Rabel, fue: guarden su deco y cuiden su antena. Agregó que tomar la empresa en Venezuela es como entrar a un cascarón vacío. Intentan amedrentar. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos. Buques con combustible iraní para Venezuela se aproximan al Caribe, según lo ha publicado la agencia de noticias Reuters. Venezuela realiza prueba con misiles en la Uchila a la espera de estos buques. Y América Latina es el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19, según lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Jesús Cacique, es economista. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariale. ¿Cómo estás? Cordiales saludos. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias por atendernos la tarde de hoy. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Ya vamos a hablar sobre la situación en general, incluso el comunicado que ha emitido la Academia Nacional de Ciencias Económicas advirtiendo sobre la gravedad de la crisis en nuestro país, pero le pediría una primera valoración sobre lo que está ocurriendo con el dólar una vez más, ya este viernes por encima de 200.000 bolívares. Lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente, Mariale, el tipo de cambio esto tiene una fuerte corrección a la alza. En la medida que tú no controles la hiperinflación, vamos a continuar con esta fuerte volatilidad. Recuerda que el tipo de cambio no hay que medirlo desde el punto de vista coyuntural, sino estructural. Si tú revisas las cifras estructuralmente, la inflación de abril de la Asamblea Nacional que reportó, digo Asamblea Nacional porque el Banco Central trancó cifras, fue 80%, pero si lo revisas anualmente, interanualmente, la inflación es muy superior a la variación del tipo de cambio. Entonces ahí tienes un fenómeno que se denomina en economía apreciación del tipo de cambio real, una moneda que está fuertemente sobrevaluada. Entonces en la medida que tú tengas el tipo de cambio sobrevaluado o apreciación del tipo de cambio real, va a ocurrir este tipo de volatilidad en el mercado. Si tú no respetas el artículo 320 de la Constitución, que prohíbe taxativamente financiar déficits fiscales, específicamente el Banco Central de Venezuela financiando a PDVSA todos los huecos fiscales, esas brechas que tiene PDVSA, bueno, obviamente que ahí está la maquinita disponible en el Banco Central que está generando estos desequilibrios. Y segundo, cuando el Ejecutivo anuncia pago de bonos, bueno, ¿cómo se pagan los bonos? Tú prendes la maquinita de emitir dinero, no existe el término inorgánico, ¿no? Eso es una pequeña corrección que lo he venido escuchando en los medios de comunicación, ¿no? Entonces tú emites dinero, simplemente dinero que no tiene respaldos, en tal caso, ¿no? Si podríamos hablar de respaldo, sería de producción de bienes y servicios y la confianza, ¿no? Porque lo que está detrás de una moneda es el trust, es la confianza. Bueno, van a ocurrir este tipo de desequilibrio
macroeconómicos. En conclusión, los experimentos cambiarios, como yo lo he dominado desde el año 2003 hasta la fecha, eso no funcionó ninguno. Lo que funcionó fue para corrupción, para fuga de capitales y procesos de caída de las reservas internacionales. Dos inquietudes le traslado a nuestro invitado con relación a lo que está ocurriendo con el dólar, el oficial y el paralelo. Decíamos que, bueno, el paralelo este viernes cierra por encima de 200.000 bolívares. Publicaba nuestro invitado que esto equivale a más de 20 billones de bolívares, si usted le agrega los 8 ceros que esta y la anterior administración le quitaron a nuestra moneda, lo cual significa que han pulverizado literalmente el bolívar. Yo le pediría un comentario al respecto, porque algunos analistas, periodistas especializados en la fuente económica se preguntaban ya hoy si es posible proyectar un dólar por encima de 1 millón de bolívares para finales de este año. ¿Qué puede decirnos? Sí, es difícil efectuar proyecciones en una economía hiperinflacionaria, ¿no? El caso cierto es que cuando entramos en hiperinflación, según la Asamblea Nacional en noviembre del año 2017, ya tenemos 29 meses en hiperinflación. Bueno, vamos a continuar con este proceso hiperinflacionario en Venezuela. De hecho, Mariale, la hiperinflación acumulada desde que entró la reconversión monetaria es aproximadamente como 794.000 bolívares, pero lo más impresionante es la cifra. Eso ya se perdió de perspectiva, la cifra acumulada con el gobierno actual. Recuerda que Nicolás Maduro tomó posesión del cargo en abril del año 2013, pero para efectos del cálculo se toma marzo del año 2013, ¿no? Y de marzo del año 2013 hasta marzo del año 2020, cifras del Banco Central de Venezuela, porque no ha publicado el mes de abril el Banco Central, 6.973.296.266% de la inflación acumulada con el presidente Maduro. 6.973.296.266%. Es una cifra, bueno, que no hay incremento salarial que pueda surfear estos niveles de hiperinflación, ¿no? Pero la hiperinflación tiene 29 meses en Venezuela, ¿no? Entonces, todos estos procesos de controles lo que terminan es distorsionando la economía y algunos enriqueciéndose con los procesos de controles que benefician a unos y nos perjudica al grueso del resto de la población. Ahora, lo cierto es que esta situación tiene un impacto social devastador. Hoy se supone que cobraban la pensión nuestros viejitos, eso equivale a menos de $2 al tipo de cambio paralelo de este viernes. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. De hecho, el año pasado, el salario mínimo era 40.000 bolívares, que era equivalente a $7,2. Actualmente es 400.000 bolívares, que es equivalente a $2,1. Pero si nosotros revisamos la cifra de los incrementos salariales, en enero de este año, el incremento salarial representó $3. Y en abril de este año, sin tomar el tipo de cambio de hoy, sino el tipo de cambio cuando se efectuó el incremento salarial, ¿no? Cuando se efectuó el incremento salarial representó $2,4, porque actualmente son $2, ¿no? O sea que no hubo incremento salarial, porque en términos de dólares hubo una caída bien importante en el salario, ¿no? El Banco Mundial define un individuo pobre cuando gana menos de $1,9 diario. El salario diario en Venezuela es 0,07 céntimos apenas, ¿no? El salario mínimo no lo devenga el sector privado porque tiene una serie de incentivos. Donde está el problema es en algún sector valga la redundancia, del sector público y los pensionados y los jubilados que están muy golpeados con el salario mínimo, ¿no? Entonces, los salarios no tienen que incrementarse o no tienen que indexarse por inflación, los salarios tienen que ajustarse por niveles de productividad. O sea, si tú no produces, bueno, tú no aumentas el salario porque estás entronizando la inflación
en el mercado si aumentas los salarios. O sea que si la inflación es 50%, yo aumento el salario 48%. Si la inflación es 60%, yo aumento el salario 52%. No. Tienes que aumentarlos por productividad. Ahora, tú me puedes preguntar, ¿y qué niveles de productividad? Bueno, ese es el otro problema. Destruyeron el aparato productivo en Venezuela, el sector manufactura, el sector comercio está alicaído. Recuerda que en el año 1998, cuando entró Chávez en el 99, recibió un parque industrial con sector manufactura, con un parque industrial de 11.117 empresas, y cerramos en el año 2019 con 2.849 empresas. O sea que en el interín de esta revolución han cerrado 8.268 empresas. Pero efectuando una pequeña investigación y en remembranza, si vamos a efectuar una pequeña remembranza de Venezuela, en el año 1953 teníamos 2.564 empresas, y si cerramos el 2019 con 2.849 empresas, bueno, regresamos y nos retornaron al año 1953. Ahora, yo tengo que preguntarle sobre el panorama que tenemos por delante, porque distintos gremios empresariales, incluyendo, por ejemplo, hoy Fedecámaras en Carabobo, advierten sobre la difícil situación que están atravesando, piden que se tomen medidas para reactivar la economía, tienen problemas para algo tan elemental como cancelar las nóminas. Yo le pediría un comentario, porque esta crisis, producto del coronavirus, seguramente va a afectar como a nadie a nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, ya efectivamente, ya Venezuela estaba en depresión económica. Venezuela no está en recesión económica. Estamos en una fase superlativa de recesión económica. Tenemos 6 años sin experimentar crecimiento económico, y si incluimos el 2020 sería el 7º año de contracción económica. Acumulado en 6 años, sería 70,1% la caída del Producto Interno Bruto acumulado, ¿no? El año 2019 estuvo alrededor entre 38 y 40%, y para este año el Fondo Monetario estima 15%. Bueno, yo no sé hasta cuándo las solicitudes al Ejecutivo, porque también le solicitamos, en plena pandemia, le solicitamos no la exoneración, sino la postergación del pago del impuesto sobre la renta. No lo hizo. La eliminación del IVA, que se tiene que cancelar con una semana de anticipación, tampoco lo efectuó, mientras que los países de la región de América Latina y el resto del mundo están efectuando incentivos fiscales. Bueno, aquí no hay ningún tipo de incentivo fiscal, sino un ataque draconiano contra el sector privado de Venezuela. Por eso es que cuando yo escucho sector productivo, bueno, yo no sé quién será productivo con estos niveles que estamos atravesando de depresión económica, que las empresas están en una situación extremadamente difícil y adversa. Bueno, decía justamente el presidente de Fedecámaras Carabobo, Jonathan Aldana, que correcto, las empresas ya no aguantan tanto tiempo paralizadas, necesitan seguir costeando sus nóminas. Yo le preguntaría qué escenario tenemos por delante frente a una eventual apertura o relajación de las medidas en medio de esta cuarentena, tomando en consideración la crisis de los servicios públicos y sobre todo la escasez de gasolina. Lo escuchamos. Sí, bueno, hay que esperar primero hasta cuándo va a durar el COVID-19. Segundo, cuáles van a ser las medidas que va a efectuar el gobierno para ir progresivamente levantando, ¿verdad?, estas políticas que ha venido tomando en los últimos meses el gobierno central. Pero el caso cierto es que las empresas se están deteriorando, requieren de flujo de caja. ¿Cómo obtener flujo de caja si el encaje legal el gobierno únicamente lo disminuyó 7 puntos, o sea, al 93% lo disminuyó el encaje legal? Entonces, las empresas requieren, obviamente, libertad económica, requieren el apoyo del Ejecutivo. O sea, que todo esto gira, y el epicentro es el Ejecutivo Nacional. ¿Cuál va a ser el apoyo que van a efectuar con las empresas? Pero como acá hay una visión y un dogmatismo con el socialismo del siglo XXI, yo tengo mis reservas al respecto. Finalmente, yo le preguntaría acerca de la llegada de estos buques con combustible iraní a nuestro país. A las 5:30 vamos a hablar ampliamente acerca de estos temas, pero se habla
de 1.5 millones de barriles de combustible aproximadamente, según fuentes citadas por la agencia Reuters. La verdad es que luce insuficiente para la demanda interna de Venezuela. Yo le pedí un comentario, da la impresión, bueno, que digamos una metodología de este tipo no tiene demasiado futuro para o pensando en una reactivación económica en nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, efectivamente, no, esto es una cifra exigua, una cifra totalmente irrisoria. Hay una diatriba si van a entrar o no va a entrar a Venezuela, pero eso no va a recuperar en ningún momento la producción y el combustible en el país. Lo que no se entiende es que un país que ha recibido entre el año 2004 y 2008 y 2011 y 2014, porque fueron los dos boom petroleros, entre los dos se recibieron 630,000 millones de dólares, estamos atravesando nosotros una situación extremadamente precaria. Recuerda que la producción de petróleo en el 98 era 3.329.000. Si tomamos la fuente directa, según la OPEP, cerramos el mes de abril con 737,000 barriles y apenas la secundaria con 622,000 barriles, o sea que no estamos produciendo prácticamente nada, ¿no? Entonces, y las refinerías están alicaídas en Venezuela, el Cardón, el Palito, Amuay, prácticamente no están produciendo nada, o sea que esto que va a ingresar a Venezuela, bueno, la diatriba, si va a ingresar o no va a ingresar, como tú lo acabas de indicar, esto no va a resolver los problemas estructurales en el país. Esto podría tener una duración muy corta, la gasolina que va a entrar a Venezuela, ¿no? Entonces que vamos a continuar con los problemas del combustible en el país. Jesús Cacique, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, economista, expresando opinión, análisis acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que no se resuelve y de la cual, por cierto, no dice absolutamente nada, el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y una de las noticias más comentadas en redes sociales en nuestro país, sin duda alguna, tiene que ver con esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista de ordenar el restablecimiento del servicio DirecTV y la toma de sus sedes, de sus oficinas, pero no de su satélite. Evidentemente, esto ha generado toda clase de comentarios, incluso con algo de sorna, si me permiten, recordando lo que ocurrió con el satélite Simón Bolívar, lo que nos costó eso. Por cierto, a todos los venezolanos, para hablar al respecto, saludamos vía telefónica a Carlos Correa. Él es comunicador, emprendedor, profesor universitario, defensor de derechos humanos, forma parte del equipo de Espacio Público. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo para ti y por supuesto a toda la gente que en este momento está en sintonía. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de este tema, lo que ha ocurrido en el caso de este operador que cubría más del 40% del mercado de televisión por cable en nuestro país. Esta decisión, si me permite, insólita del Tribunal Supremo de Justicia que está en Caracas, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, ahí la situación es que alrededor de más de 10 millones de personas resultaron afectadas con esa decisión, y eso además porque colocaron a la empresa DirecTV en una situación bastante complicada, porque tenían por un lado una obligación derivada de las sanciones de la OFAC, que es una oficina del gobierno norteamericano que indica cuáles son las empresas o personas con las que no pueden tener relación, y si no lo hacen son sometidos a sanciones y implicaciones profundas en Estados Unidos y en otros países. Entonces, por un lado, tienes esa dinámica. Eso implicaba que dos canales de televisión no tenían que salir de la parrilla. Uno es de PDVSA y el otro es de Globovisión, porque Raúl Gorrín, que es el propietario de Globovisión, está en esa lista. El gobierno venezolano no aceptó, no admitió que eso ocurriera así, y de improviso todos los venezolanos, más de 2.200.000 suscriptores que tenían decodificadores de DirecTV, pues dejaron de recibir esa señal. El tema allí es que DirecTV tenía una importante presencia en sectores populares, en sectores además suburbanos, alejados de grandes ciudades, porque era uno de los servicios de mayor calidad que se distribuía por satélite. Entonces, la gente tiene ahora, además con el tema del COVID-19, que la gente ha tenido que estar confinada a sus casas, se convertía pues efectivamente DirecTV una suerte de parque de recreaciones para los distintos auditorios, y ahora no lo tienen, ¿no? Y eso tiene serias repercusiones para la sociedad venezolana. Y eso tiene que ver porque al final el gobierno venezolano cree que puede, con un ordeno y mando, obligar a todo el mundo, y no es así. Efectivamente, lo que ha pasado con DirecTV lo demuestra, y además también resultan especialmente afectados los mecanismos de comunicación que tiene el gobierno, porque lo utilizaban precisamente DirecTV para llegar a distintos rincones del país y tener un mayor alcance. Ahora, más allá del tema técnico, que parece evidente, la imposibilidad del equipo de Nicolás Maduro de controlar el satélite que pertenece a esta empresa norteamericana, yo le preguntaría, porque en realidad una decisión como la que se ha dado a conocer el día de hoy no tiene ningún sentido, porque en la práctica el Tribunal Supremo de Justicia, que está en Caracas bajo control oficialista, pretende que una empresa norteamericana incumpla las normas y las leyes de su país. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Mira, a ver, ciertamente los equipos que se quedaron acá en Venezuela, el gobierno venezolano puede hacer poco con ellos, porque eso depende de un satélite. El satélite no tiene control de eso, ¿no? El satélite está controlado desde los Estados Unidos, pero entiendo que desde Texas, y ahí define cuál es el centro de control.
y además DirecTV, la información que yo tengo es que tienen este centro de control que estaba en Venezuela servía para hacer el control de DirecTV de toda América Latina. O sea, todo el servicio de DirecTV de la región se controlaba desde acá, pero ellos ya han establecido en otro país otro centro de control. Entonces me parece que tienen algunas dificultades para utilizar esos equipos, porque no pueden utilizarlo con cualquier satélite. Además, Venezuela, el satélite Simón Bolívar que adelantó se dañó, y por lo tanto los servicios de satélite están utilizándolo como otro que alquilaron. Entonces, digamos, tecnológicamente no tiene mucho sentido. Lo que están tomando allí no aplica. Además de eso, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es un delirio, porque al final la primera cosa es que yo entiendo que DirecTV liquidó y pagó a todo su personal en Venezuela, y además tú no puedes obligar y sancionar a una persona que está de alguna manera cumpliendo las resoluciones o las restricciones vinculadas a otro gobierno. Entonces, como es el caso de los Estados Unidos, es decir, por mucho que el gobierno venezolano se empeñe, el agua hierve a 100 grados. Tú no puedes definir, y a partir de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, tú no puedes definir cómo funcionan los satélites, cómo de alguna manera puedes distribuir esas cosas, ni obligar a nadie que de alguna manera incumpla las obligaciones derivadas, en este caso por el gobierno de los Estados Unidos, tomando en cuenta además que DirecTV en Venezuela no estaba dando ganancias. Entonces, es una torpeza mayúscula la del gobierno venezolano con este caso a DirecTV. Pero es que además otorga facultades a Jorge Eliezer Márquez Monsalve, que entendemos formó parte del equipo de Nicolás Maduro, para restablecer los servicios de televisión por suscripción. Es decir, técnicamente es una labor imposible cara al Tribunal Supremo de Justicia, y la pregunta es evidentemente retórica cuando este señor diga que no puede, que no tiene control bajo el satélite de esta empresa norteamericana. Yo le pregunto a nuestro invitado, porque da la impresión al final del día que estamos frente a un episodio más que en la práctica cercena los espacios de libertad en nuestro país, el acceso a información, a entretenimiento, de forma independiente. Yo le pediría un comentario al respecto. El impacto es durísimo. Estamos hablando de una empresa que tenía el control o el alcance de más del 40% del mercado de televisión por suscripción. Lo escuchamos. Sí, ellos tenían por encima del 45%. Era la empresa más importante de televisión por suscripción en Venezuela. Y la libertad de expresión no es solo, por supuesto, que protege especialmente la información por sus implicaciones, la información periodística, por sus implicaciones en el ámbito de la vida pública, ¿no? Pero bueno, en el caso de la televisión por suscripción, el gobierno venezolano, recuerden, en el 2014 sacó a NT24, en el 2017 sacó a la gente de CNN en español, el año pasado. En 2010 sacó a Radio Caracas Televisión Internacional, ahí empezó todo. De televisión han cerrado en Venezuela, y en los últimos años 5 han sido de cable operadora. Es decir, ellos han venido sometiendo sistemáticamente esas cable operadoras en eso. Ahora bien, la oferta y más en este contexto de televisión que la gente tenía allí, hay que decir que en el año 2007, cuando se cierra RCTV, eso fue un detonante para que la gente migrara a las plataformas de televisión por suscripción para tratar de conseguir nuevos programas, distintas opciones, y entre ellas ver a RCTV Internacional, que transmitía por cable, hasta el año 2009, cuando RCTV era el primer señal de audiencia en cable y el segundo entre abiertas y por cable, ¿no? Entonces estamos hablando de que ahí se cercenó otra vez, y ahora lo que ocurre es que la oferta de DirecTV servía a adultos mayores que están en casa, personas que están convalecientes, los niños, había todos los temas vinculados a los programas educativos, los programas de entretenimiento. Es decir, DirecTV era la posibilidad de que la gente pudiera seguir conectada, incluso servía para la redistribución de emisoras de radio, porque había una serie de canales que transmitían las emisoras de radio y aumentaba el alcance y las implicaciones. Y en el contexto venezolano, donde el Internet es tan malo, es decir, no tiene la velocidad suficiente, la cobertura es irregular, un servicio como el DirecTV era
muy valorado por las personas, por la oferta de servicio y de información y de entretenimiento y de temas culturales que le servían, ¿no? Y se da la paradoja que han terminado dañando el propio sistema de propaganda del Estado, la cantidad de canales oficialistas que transmitían a través de esta plataforma de televisión por suscripción, ¿correcto? Absolutamente, porque como tienen una incapacidad para entender, y además creen que pueden imponer su decisión a motu propio y siempre, lo que han terminado es de dañar el sistema de distribución más importante para algunos de sus canales de propaganda. Y después el otro impacto que tiene es que hay muchísimas cable operadoras en pequeñas ciudades, en pequeñas comunidades que utilizaban DirecTV para redistribuir algunos canales, ¿no? Entonces eso también fue vulnerado. Creo que también estoy seguro que seguramente lo utilizarían para, por ejemplo, algunas emisoras gubernamentales o que utilizaban ese mecanismo de distribución para pegarse a cadenas o transmitir determinados programas. Es decir, es como tirarse un disparo en el pie. Finalmente le preguntaría, porque se ha generado una expectativa luego de lo dicho por el director de comunicaciones de la presidencia interina, Alberto Rabel, pedía a los ciudadanos guardar su deco, cuidar su antena, y el propio presidente de la Asamblea, el presidente encargado, Juan Guaidó, aseguraba que, bueno, estaban luchando para restituir la señal de DirecTV. ¿Es posible técnicamente que esto ocurra de pasar? Bueno, sería una situación francamente inédita. ¿Qué opina usted? Mira, es técnicamente posible porque el centro de control que estaba aquí está en otro país, y entonces pueden perfectamente activar los decodificadores cuando ellos lo quieran. Creo que hay otra serie de dificultades, cómo se paga, dónde se paga, hay una serie de temas que no sé cómo lo resolverán. Yo desconozco de qué es lo que está conversándose o hablando, pero en todo caso técnicamente es posible. Es posible porque en definitiva es el mismo satélite, es el mismo satélite que sirve para varios países en la región. Los equipos están alineados con ese satélite para decodificar esos datos de ese satélite, y así que me pareciera que eso sí es posible. Ahora, no sé cuál es sé que se están dándose conversaciones de diversa naturaleza por ese tipo de información como que tú acabas de señalar, pero no sé qué implicaciones tiene, por ejemplo, la medida del día de hoy en relación a eso. La verdad que no tengo el detalle, pero técnicamente es posible. Carlos Correa, 1.000.000 de gracias por atendernos, como siempre, acompañarnos, comunicador, emprendedor, profesor, defensor de derechos humanos, además forma parte del equipo de Espacio Público. Vamos a la pausa y a regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Leandro Aristeguieta, el guardián de nuestra flora. El guardián de nuestra flora. Así será recordado el doctor Aristeguieta, destacado botánico y conservacionista venezolano, a quien debemos muchas de las áreas verdes que hoy rodean la ciudad de Caracas. Leandro Aristeguieta nació en 1923 en el estado Bolívar. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Central de Venezuela en 1950. Allí se interesó por el estudio de las plantas y se incorporó al recién fundado Instituto Botánico en el Jardín Botánico de Caracas. Fue docente en el Instituto Pedagógico de Caracas y en la UCB, donde obtuvo su título de doctor. El doctor Aristeguieta describió numerosas especies de plantas nuevas para la ciencia, pero su mayor interés estaba en cómo incorporar las plantas autóctonas de Venezuela como elementos ornamentales en el paisaje urbano. No en vano, fue asesor botánico del arquitecto paisajista Roberto Burle Marx en el diseño del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, mejor conocido como el Parque del Este. El doctor Aristeguieta fue también una pieza clave en la preservación de algunas áreas verdes en los alrededores de Caracas. Por ejemplo, el Bosque de la Virgen en los Guayabitos y los Morros de la Guairita. El doctor Aristeguieta recibió el Premio Nacional de Conservación en 1974, la Orden Henri Pittier y el título de doctor honoris causa de la Universidad de Carabobo. Fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 2001 y 2003 e individuo de número hasta su fallecimiento en 2012. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de la gasolina. Este combustible que viene de Irán, los buques con gasolina con destino a Venezuela se aproximan al Caribe. Esto lo publicaba la agencia de noticias Reuters. Hace algunos días Nicolás Maduro celebraba esta situación y, con ironía, muchos ciudadanos en redes sociales destacaban que lo que estaba celebrando en la práctica era la destrucción de la industria petrolera nacional. Nosotros saludamos a Iván Freites, defensor de derechos humanos, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Conoce perfectamente el tema. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes, María Alejandra. Pues le pediría una primera valoración acerca de este tema, su expectativa en torno a la llegada de estos buques cargados de gasolina que vienen de Irán. Es insólito que un país como el nuestro, con la industria que tenía ahora mismo, dependa de, mecanismos de esta naturaleza para acceder a combustible. ¿Qué puede decirnos? Mira, es muy importante que la gente sepa que ese cargamento a nivel de cálculo lo traerán esos 5 buques 1.590.000 barriles de gasolina, de acuerdo a las características de los 5 buques. Ese 1.590.000 barriles podían ser trasladados en un solo buque, pero el negocio será tan bueno como Irán no dispone ahorita de un solo buque para minorar costos de traslado. Porque imagínate cuánto costarán esos 5 buques, que esos 5 buques traigan esta gasolina para Venezuela. Bueno, para minorar costos deberían traerlo en un buque, no un solo buque. Bueno, lo están trayendo en 5. Pero ¿cuánto nos cuesta a los venezolanos eso? ¿Cuánto obtuvo Irán por traer esa gasolina a Venezuela?
Se habla de que la gasolina a los venezolanos es regalada. Eso es mentira. Yo lo vengo diciendo desde hace años. La gasolina en Venezuela no es regalada. Venezuela está viviendo un saqueo de varios países, en este caso Irán, Cuba, Rusia, China, Turquía. Todos esos países hicieron que la industria petrolera venezolana cayera. ¿Quién suple el mercado que Venezuela dejó de abastecer en cuanto a combustibles, en cuanto a crudo? Esos países, Rusia, Irán. Bueno, Irán está en condiciones similares a las de Venezuela. Imagínate, y plantean, no, que Irán va a recuperar la industria petrolera de Venezuela. Eso es mentira. Irán, desde el 2018 hasta el 2020, su producción petrolera ha caído en 18 meses, ha caído 1.600.000 barriles. De 3.500.000 barriles en el último reporte del mes de abril de la OPEP a 1.950.000 barriles. Está en condiciones similares a las nuestras. ¿Qué indica esto? Que Irán en esos vuelos se está llevando los recursos de Venezuela, continúa el saqueo, y los venezolanos, lo peor es que los venezolanos se nos dicen que esa gasolina no es válido. Esa gasolina es para los del régimen. Entonces, imagínate toda la situación, lo que provoca este saqueo que hay contra Venezuela. Irán se está aprovechando de una circunstancia y que el gobierno de Venezuela, eso sí es traidor a la patria, lo que está pasando en Venezuela. Que esos buques entren a Venezuela con un cargamento de combustible, que eso que se invirtió en comprarle esa gasolina a Irán, se ha podido invertir en recuperar las plantas del centro refinador Paraguaná y producimos gasolina en Venezuela, pero a ellos no les conviene que se recuperen las refinerías. Es un negocio que hicieron desde hace años. Para ellos es un negocio importar que producir, no les conviene producir. Y ese saqueo que hay a nivel internacional, es un saqueo no solo contra la industria, es un saqueo contra toda una nación, contra toda una región. Hay que estar pendiente qué va a decir la región con lo que está pasando en Venezuela. Eso antes se había visto. Ahora, hablemos de la capacidad de las refinerías que hay en Venezuela. Porque comentábamos con un invitado anterior que este 1.500.000 barriles de combustible que en teoría viene en estos barcos luce, bueno, francamente pequeño frente a las necesidades de nuestro país. ¿Cuál es la capacidad que tenían, y de esto hemos hablado en otras oportunidades, nuestras refinerías? Porque de estar en pleno funcionamiento, seguramente, usted me corregirá si me equivoco, pero me parece que superaría esta cantidad. ¿Qué puede decirnos? Sí, mira, las refinerías Amoi y Cardón, una capacidad de 956.000 barriles de procesamiento de crudo diario. Eso no indica que son 956.000 barriles de gasolina, no. Ahí se producían aproximadamente, con esos 956.000 barriles, el 37%, que son aproximadamente 400.000 barriles. Es decir, solamente en el centro refinador Paraguaná podemos producir la gasolina que consumimos en el mercado interno. La refinería El Palito, 140.000 barriles, de eso el 47% es producción de gasolina. La refinería El Puerto La Cruz, 182.000 barriles, 187.000 barriles, de eso el 32% producción de gasolina. Es decir, nosotros teníamos una capacidad de refinación de 1.300.000 barriles en esas 4 refinerías, y San Lorenzo, y Bajo Grande, y en ese 1.300.000 aproximadamente podíamos producir 600.000 barriles de gasolina. Y de esos 600.000 barriles de gasolina, en el año 2012 nosotros llegamos a consumir 302.000 barriles de gasolina por día. Es decir, podíamos exportar 300.000 barriles. Ahorita no producimos un litro de gasolina en Venezuela. Entonces, pero todo tiene que entenderlo la gente. Toda la destrucción de la industria petrolera nacional, incluyendo sus refinerías, todo es un plan para acabar con la industria petrolera de Venezuela. Es un plan internacional. Un plan para no solo quebrar a Venezuela, sino aprovecharse de sus mercados que tenía
Venezuela en cuanto a su principal empresa, que era PDVSA. Se daron a PDVSA. Prácticamente PDVSA ahorita es una empresa maula, una empresa que es nido de delincuencia, un nido de hechos ilícitos, de violaciones de la ley. Eso que está pasando es bastante grave. Imagínate, mientras nosotros estamos regalando esto a Irán, estamos pagando unos precios exorbitantes por esa gasolina que viene, porque está llegando ahorita. En los últimos 15 días, 3 trabajadores se han suicidado porque no tienen cómo llevarle comida a sus hijos. El salario de los trabajadores los acabaron. Solamente, por eso les digo, es muy difícil reactivar la refinería. Una huida masiva nunca antes vista en la industria petrolera mundial. Una guardia en la planta eléctrica de Cardón, en servicios industriales, esa guardia tiene 20 trabajadores de operaciones, 20 operadores. Bueno, de los 20 operadores nada más quedan 3. Y de los 3, a veces nada más va uno, porque nadie va a trabajar, porque no tienen que comer en su casa. Esa es la realidad. El saqueo no es solo contra PDVSA, es contra un país que se muere día. El hambre que están pasando los venezolanos se lo están aprovechando estos países que saquean a Venezuela. Varias cosas. Con relación a la situación de las refinerías, ¿es posible refaccionar, digamos, estas instalaciones o ya no? ¿Qué información maneja usted? No, sí es posible reparar unas plantas. Nosotros creemos que en el complejo refinador Paraguaná, a pesar de la situación de los servicios industriales que están muy deteriorados, pero con una inversión bien cuantiosa, nosotros creemos que con $1.500 millones, que eso no lo tiene PDVSA, eso sería inversión con capital privado, podemos recuperar la refinería, el centro refinador Paraguaná por lo menos. Y allí sí habría inversión. Pero aquí hay que decirle la verdad a la gente. La gasolina tiene que tener un precio de mercado libre. Nosotros no podemos seguir con unos precios que le dicen al mundo, no, en Venezuela la gasolina es regalada, y es mentira. La gasolina no es regalada, la disfrutan uno a costilla de otro. Pero la reparación de las refinerías, por lo menos ahorita están planteando arrancar en refinería Cardón una planta de productor de gasolina que se llama reformador de nafta. Por la planta catalítica tiene necesidades muy básicas de servicios industriales y los servicios industriales no están adecuados para esta planta. Y la planta del reformador de nafta, podemos tener ahí unos 20.000 barriles de gasolina que están en proceso de arranque, pero esa planta no mantiene su operatividad por las condiciones en las cuales están los servicios industriales, y la misma planta que tiene problemas con los compresores. Entonces, nosotros haciendo una inversión bien establecida, bien clara, que todo el país sepa que esa inversión que se está haciendo allí, nosotros podemos recuperar parte de la operación de la refinería. Nosotros creemos que en 6 meses, con una inversión bien cuadrada, nosotros podemos tener la refinería produciendo para el consumo interno. Ahora, usted reiteradamente ha denunciado el desvío de petróleo y gasoil a Cuba. Yo le pediría un comentario porque, bueno, francamente, bajo estas circunstancias no hay garantías de que parte del cargamento que va a llegar a nuestro país finalmente termine en Cuba. ¿Qué opina usted? Mira, ahorita, ahí en Cardón, se mantienen una planta que llaman Coque, que por cierto, hace 4 semanas, un accidente ahí, resultaron lesionados 4 trabajadores, se quemaron. La planta de Coque la ponen nada más para producir coque para llevárselo para Cuba. La planta de destilación de Amoy y Cardón la ponen a producir para llevarse el fuel oil para Cuba, para llevarse unos productos, gasoil para llevárselo para Cuba. Bueno,
¿Qué puede pasar con esa gasolina? Solo ellos lo saben. Y los cubanos son los que toman las decisiones aquí. Tanto para los venezolanos, tanto para el contrabando y tanto para nosotros. Ellos son los que deciden aquí. Para los venezolanos siempre vamos a quedar para eso viene ocurriendo desde hace años. Eso no es decir ahorita. Decir que ahorita, ese 1.590.000 barriles que vienen allí, que es lo máximo que suelen traer, que vienen allí, y decirle los venezolanos que creen que nos van a abastecer gasolina a nosotros, que nos vamos no, ya no podemos contentar, ya va a haber gasolina. Bueno, les digo, esa gasolina no es para los venezolanos. Yo estoy completamente seguro que esa gasolina no es para los venezolanos. Y ellos mismos lo han dicho. No hace falta que yo lo diga. Ellos mismos lo dijeron. En estos últimos días, varios personeros del alto gobierno dicen que esa gasolina no es para los escuálidos. Y los escuálidos somos más del 95% de los venezolanos. ¿Para cuántos días alcanzan este 1.500.000 barriles de combustible? En condiciones normales, esta gasolina llegaría a ser para 12 días. 12 días más o menos. 130.000, 140.000 barriles por día el consumo actual. Pero si vamos a suponer que le dé algo raro a ellos y deciden distribuirla en estas condiciones que vivimos a nivel mundial de pandemia, y deciden distribuirla 50.000 barriles por día, serían por lo menos un mes, tendríamos un mes seguro de abastecimiento de gasolina, pero creo que eso no lo va a pasar. Finalmente yo le preguntaría, porque hay un serio problema con el gas y aparentemente está vinculado con la caída de producción de petróleo en nuestro país. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Sí, hay que tener en cuenta, nosotros tenemos dos formas de consumo de gas, de distribución de gas. El gas por tubería, que es el gas natural, el gas asociado al petróleo, o el gas no asociado al petróleo, que se produce en las concesiones que tienen la Repsol, la ENI. Y tenemos el gas el que llamamos nosotros LPG, que se produce en las refinerías, en el criogénico allá de José, que tuvo en estos días un problema ahí operacional, y en las petroquímicas. Bueno, este es el 85% del consumo nacional, el gas por bombona. Pero tenemos un problema. Nosotros tenemos que tener 15 millones de bombonas, y de las 15 millones de bombonas, el 80% de esos 15 millones está malo. No tienen válvulas, tienen las bases malas, o sea, ya están descontinuadas las bombonas. Tenemos un déficit de 15 millones de bombonas. De ahí viene el problema. Ese problema no viene desde ahorita, no es que viene porque allá en el criogénico de José no se va a producir durante estos días, ¿no? Es que en Cardón, que es donde sale la distribución de gas del Centro Regional Paraguaná, tienen más de 5 años que no producen gas en la planta productora de gas, que es la Propano de Falcón, de Falca se llama. Esa planta, porque las plantas de alquilación, que es de donde sale el gas, las plantas del coque, que es de donde sale el gas, no están funcionando. Funcionan, pero no, el coque funciona, pero no es para producir gas para Venezuela. No, entonces no se está produciendo gas en el Palito, no se está produciendo gas en el Tablazo, no se está produciendo gas en la petroquímica de Nodón, no se está produciendo gas en ninguna refinería. Entonces, de ahí viene el problema del gas. Tenemos un déficit de gas de más del 90% del consumo nacional interno. Iván Freites, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, expresando opinión, análisis acerca de la llegada de este combustible que viene de Irán. Se habla de 1.500.000 barriles, una nación como la nuestra, con las reservas más grandes de petróleo del mundo. No se explica esta situación. Esto lo digo a título personal. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 al cierre. Mensaje que publicó hace algunos minutos el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. ¿Por qué los venezolanos no pueden ver fútbol total? Decía él, porque Nicolás Maduro expulsó a DirecTV. Proteger a sus cómplices y su dinero es más importante que permitir que 10 millones de ciudadanos accedan a información sin censura. En un tuit publicado por el secretario de Estado norteamericano en torno a este tema que tanta discusión ha generado en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.